Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, disfrutando de este tiempo que tienen, ¿cierto?, en la casita, cuidándose, pero también vamos a aprovechar de ver algunos contenidos ya relacionados el día de hoy con física. Soy la profesora Diana y este material lo preparamos en conjunto con la profesora María. La clase de hoy se va a tratar sobre movimiento, así que empecemos. Lo primero que nos vamos a preguntar es cuándo nos movemos, ¿cierto? Cada vez que ustedes cambien de posición, se van a estar moviendo. Es decir, cuando un cuerpo cambia de un lugar a otro. Por ejemplo, aquí en la imagen, ¿cierto? Teníamos a este personaje en esta posición y luego cambió a esta otra. Por lo tanto, existió movimiento. Ahora, cada vez que va a existir movimiento, vamos a necesitar un sistema por el cual guiarnos, ¿cierto? Y para eso existen los sistemas de referencia. Como aquí el monito, ¿cierto?, se está preguntando, ¿va hacia la derecha o hacia la izquierda? Y aquí es donde nuestros sistemas de referencia nos sirven. Ahora, ¿qué es un sistema de referencias? Es un conjunto de coordenadas espacio-tiempo que se requiere para poder determinar la posición de un punto en el espacio. Por ejemplo, aquí nuestro amigo de esta imagen, ¿cierto?, está ubicado en el punto menos 5,3. Ahora, yo les hablé, ¿cierto?, de cambio de posición. A la posición la vamos a representar con una letra X y la posición de un cuerpo nos va a indicar su localización respecto de un sistema de referencia utilizando un sistema de coordenadas, ¿cierto? Como vamos a ver en el siguiente esquema. Podemos señalar la posición, vamos a señalar la posición de dos objetos, ¿ya? Y vamos a emplear un sistema de coordenadas en una dimensión, que en este caso va a ser una línea recta, horizontal. Entonces, podemos decir, ¿cierto? Esta va a ser nuestra línea recta horizontal, va a ser nuestro sistema de coordenadas. Recordemos que vamos a empezar siempre desde el 0, ¿cierto? Respecto del sistema de coordenadas, x igual 0. Entonces me voy a fijar en la posición del reloj de arena y en la posición del auto. Si yo me fijo, ¿cierto?, en este sistema de coordenadas de una recta horizontal, puedo decir que el reloj de arena se encuentra ubicado en el X posición, ¿cierto?, igual a menos 30 centímetros, y mi auto, ¿cierto?, se va a encontrar en mi X igual a 30. Ahora, la posición corresponde a una magnitud vectorial, ya que nos indica la magnitud, dirección y sentido en la que se encuentra un objeto, ¿cierto?, obviamente basándolo en nuestro sistema de referencia. Vamos a ver un poco la diferencia entre una magnitud escalar y una magnitud vectorial. Una escalar es aquella que queda completamente determinada por un número y su unidad correspondiente. Por ejemplo, el tiempo es una magnitud escalar y yo voy a decir 10 segundos, ¿cierto? Donde los segundos van a ser mi unidad y el 10 va a ser mi número concreto. Ahora, la magnitud vectorial, que es la que está aquí en este ejemplo, es aquella que además de un valor numérico y las unidades, ¿cierto?, va a tener que especificar su dirección y sentido. En este ejemplo, ¿cierto?, mi auto, ¿qué sentido tenía? Hacia la izquierda. Ahora, vamos a ver este siguiente ejemplo para que puedan hacer referencia, ¿cierto?, a su sistema de coordenadas. Vamos a tener a tres personas, ¿cierto?, que se van a ubicar en distintos puntos, distintas X. Ya nos vamos a ir primero con la persona C, esta que está aquí. Esta persona C, su X, ¿cierto?, su posición va a ser en 60. Posteriormente la mujer, que es la letra B, va a ocupar ¿qué posición? Recuerden siempre ubicar su 0 y después buscamos el resto de las posiciones, ¿cierto? Vamos a tener a la mujer en X igual a 20 y la persona A, ¿cierto?, que era este hombre con el maletín, nuestro X va a ser igual a, ¿cuánto? Exacto, menos 30. Ahora vamos a hablar de un tipo de movimiento que se le conoce como MRU o movimiento rectilíneo uniforme. A este tipo de movimiento se le va a reconocer porque va a tener una velocidad constante y una trayectoria en línea recta. Así como el monito, ¿cierto?, el GIF que estamos viendo en la pantalla, que se está moviendo desde la posición inicial 0 y llega hasta la posición final, ¿cierto? Y se demora un cierto tiempo, pero lo hace, ¿cierto?, en una trayectoria que es en una línea recta y con una velocidad constante. Un ejemplo claro de este tipo de movimiento van a ser las puertas de corredera, ya puertas o ventanas de corredera, y también un ascensor, ¿cierto? Si nosotros pensamos en el ascensor tiene una
trayectoria que es en línea recta, en este caso vertical, ¿cierto? Y cada vez que cambiamos de piso se mueve, ¿cierto? Con la misma velocidad, ¿ya? Y también lo podemos observar aquí abajo, ¿cierto? En donde voy a tener una moto en mi posición o x igual 0 y finalmente en una x igual 2, ¿sí? Pero toda esta trayectoria, ¿cierto? Fue en línea recta y con una velocidad, fíjense aquí, que está igual, es decir, es constante. Ahora, si yo quisiera medir desplazamiento, ¿ya? ¿Cuánto se movió? Puedo tomar este punto y voy a sacar desplazamiento. Entonces, para sacar el desplazamiento desde el punto 0 al punto 1, voy a restar x1 o desplazamiento, posición en este caso, de este objeto en la 1 y menos la posición del objeto en 0. Ahora, un movimiento rectilíneo uniforme entonces va a ser aquel que tiene una velocidad constante y la trayectoria en línea recta. Ahora, ¿qué implica esto? Que el espacio recorrido es igual que el desplazamiento, ¿cierto? O sea, lo que se recorre va a ser igual a desplazamiento. Que en tiempos iguales se recorren distancias iguales, que la rapidez es siempre constante y coincide con el módulo de la velocidad. Ya en este caso, cuando hablemos de rapidez, ¿cierto? Podemos decir que es lo mismo que el módulo de la velocidad. Ahora, como podemos ver en este ejemplo, ¿cierto? La distancia y el desplazamiento no son iguales, ¿ya? Lo que quiere decir que en este caso, el movimiento que hizo este auto, ¿cierto? No va a ser movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Recuerden, desplazamiento y distancia no son iguales, por lo tanto, mi movimiento no es rectilíneo uniforme. Ahora, les voy a presentar las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? En los que vamos a decir que distancia va a ser igual a velocidad por tiempo. D representa la distancia recorrida. V, la velocidad del objeto. Y T, el tiempo que dura el movimiento, ¿sí? Aparte de esta ecuación, ¿cierto? Podemos despejar otras variables como velocidad, que va a ser igual a distancia partido tiempo, o tiempo igual a distancia partido velocidad. A continuación vamos a ver algunos ejemplos. En el ejercicio número 1 va a decir a qué velocidad debe circular un auto de carreras para recorrer 50 kilómetros en un cuarto de hora. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar nuestra fórmula de MRU, que era distancia igual a velocidad por tiempo. Lo segundo, vamos a tomar los datos que nos dan en el ejercicio. Nos dicen que recorre 50 kilómetros, por lo tanto mi distancia, 50 kilómetros. Y me dicen en un cuarto de hora. Un cuarto de hora serían 0,25 horas. ¿Y qué me están preguntando? Por la velocidad. Por lo tanto, es mi incógnita. Ahora, vamos a recordar también, ¿cierto? Que habíamos dicho que velocidad, despejando esta ecuación, ¿cierto? Es distancia partido tiempo. Y vamos a empezar a reemplazar. Mi distancia, ¿cierto? 50 kilómetros y mi tiempo 0,25 horas. Por lo tanto, la velocidad a la que circulaba el auto de carreras fue de 200 kilómetros por hora. Fácil, ¿cierto? Ya, el siguiente ejercicio dice, una bicicleta circula en línea recta a una velocidad de 15 km por hora durante 45 minutos. ¿Qué distancia recorre? Lo mismo, vamos a recordar, ¿cierto? Nuestra fórmula de MRU, distancia igual a velocidad por tiempo, y vamos a completar nuestros datos. En este caso, la distancia es la desconocida, ¿cierto? Tiempo me dice que se demora 45 minutos y que tiene una velocidad de 15 km por hora. Ahora, aquí hay una particularidad. Mi velocidad me la dan en horas y mi tiempo en minutos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a pasar de minutos a horas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una regla de 3 simple. Vamos a decir que 60 minutos, ¿cierto? Equivalen a una hora, tal que 45 minutos a ¿cuántas horas equivaldría? Entonces, vamos a multiplicar cruzados, ¿cierto? Y después vamos a dividir por esto. ¿Cierto? Nos quedaría esto y por lo tanto tendríamos que nuestro tiempo en horas sería 0,75. Nos vamos a nuestra ecuación, ¿cierto? Porque ya tenemos velocidad que era 15 km por hora y tenemos tiempo que eran 0,75 horas. Reemplazamos en la fórmula y resolvemos. Y nos va a dar que la distancia que recorrió esta bicicleta, ¿cierto? Fue de 11,25 kilómetros. Bueno, chiquillos, espero que hayan entendido la clase, que les haya gustado, ¿cierto? Si tienen cualquier duda se pueden comunicar al mail de la profesora María, al mail institucional, y
Bueno, también es necesario que vayan haciendo sus guías, ¿cierto? Si tienen dudas con eso, también le pueden consultar a la profesora. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos pronto.